Bienvenidos a Conclusión TV. Bueno, vamos a tener una nueva entrevista, en este caso de índole política. Recibimos al dirigente radical de la ciudad, Eugenio Malaponte. Gracias por venir, Eugenio. Bien, se abre una nueva etapa, si se quiere, cada tanto esto sucede, es así, en Rosario, en la provincia y también en el país. Es como un gran momento de cambio. Desde la UCR, desde tu espacio en particular, que ahora va a estar representado en la figura de Marcelo Meña en el Consejo, que estuvieron haciendo campaña junto a él, ¿qué expectativa, cómo se sienten en esta instancia, digamos, de renovación? Bueno, primero estamos muy contentos porque logramos desde nuestro grupo Ágora Radical meter un concejal con pocos recursos, con mucho trabajo, y realmente es un logro. Y aparte es el concejal de Cambiemos, radical de Cambiemos, que no es poco decir. Pero no hay que tener miedo, digamos, a las rupturas internas o a las redefiniciones de los espacios políticos, porque de eso se trata la política. Me parece que Cambiemos ha perdido una elección, la ha perdido muy dignamente, el presidente se ha ido aplaudido, cosa que es inédito en el país, pero ha perdido. Entonces tiene que haber un repensar, digamos, de todo lo que pasó durante estos 4 años, y una depuración incluso de dirigentes, y con caras nuevas y con ideas nuevas, y analizando siempre qué es lo que ha pasado en estos 4 años, que se han hecho muchísimas cosas bien, pero algunas cosas han quedado en el haber, en el debe, y entonces esa es la explicación de por qué se perdió. Bien, y esto se representa de alguna manera en lo que pasó el otro día en el Consejo, que se redefinieron las nuevas autoridades en el Consejo Municipal de Rosario. Y el bloque de Cambiemos, que era el mayoritario, hubo ahí como una ruptura, que me parece que también eso responde a una interna que venía habiendo en el PRO entre Federico Angelini y bueno, Roy López Molina, y el espacio que él representa, y que quedó manifiesta el día de la elección, que hubo otro búnker y que ahora se manifestó también en el Consejo. Pero eso también responde a una interna del PRO. La UCR, y tu espacio más puntualmente, ¿cómo queda ante ese escenario, digamos? Porque también han formado parte de lo que fue la coalición de Cambiemos. Creo que Rosario fue uno de los primeros lugares en los que se formó Cambiemos, y ahora también es de los primeros que acusa recibo de lo que fue la derrota, como vos decías, y reorganiza un poco ese espacio y movimiento, como decías, natural de la política. Pero ¿cómo pensás que se va a encarar esta etapa ahora, por ejemplo, en el Consejo? Mira, yo soy radical de toda mi vida, toda mi familia, hago política desde que soy muy chiquito. Yo no le tengo miedo a las internas. El tenerle miedo a las internas no serías radical. No, pero aparte es propio de gente que está en esto hace poco, o que no llega a entender, digamos, cómo funciona la política, porque la política es definiciones y nuevas definiciones permanentes. Y eso es lo que genera el mejoramiento de los espacios. Y bueno, lo que se dio el otro día fue un quiebre, como vos decís, es un quiebre que se venía anunciando. Hay 2 dirigentes en el PRO que vienen tomando caminos diferentes, cada uno con su potencialidad, pero nosotros creemos que el espacio que Cambiemos tiene que tener nuevos liderazgos, principalmente porque hay que hacer una redefinición de lo que pasó y repensar el futuro de nuestra coalición. En ese sentido creo que Roy tiene, digamos, un conocimiento más certero, más acabado de lo que el votante de Cambiemos necesita, pretende y exige. Por ejemplo, nosotros no podemos terminar en la provincia pegados al socialismo, porque toda esta lucha que hemos tenido contra un gobierno que ha devastado las arcas públicas en pos de crecimientos políticos, que se ha asociado de alguna manera al delito, lo dijo hoy el gobernador Perotti, que ha habido confabulación con el delito. Fue muy duro, pero sí, coinciden con ese diagnóstico, porque fue muy criticado también por el socialismo. Sobre todo. 110% con lo que dijo Perotti. De hecho, nosotros hemos hecho denuncias, hemos hecho investigaciones, y muchas veces en soledad. Entonces, no volver porque nunca estuvimos, pero justo ahora juntarnos con ese espacio que fue nocivo durante 3 gobernaciones, para la provincia, que se transformó en la provincia más peligrosa del país, realmente es no entender qué es lo que pretende el votante de Cambiemos. En ese sentido, creo que Federico Angelini, que tiene una enorme capacidad, no está viendo esta realidad, por lo que he escuchado y he leído en algún medio. En cambio, Roy sí lo sintetiza.
Entonces son diferencias importantes, que bienvenido sea que se den en una discusión interna y bueno, si se tiene que romper un bloque, que se rompa, el día de mañana se pueden volver a juntar. Por lo pronto, Cambiemos sigue vivo, nosotros estamos convencidos de que es la salida, es un gobierno que ha tenido muchas dificultades, pero ha salido aplaudido, esto es inédito en el país, ha cambiado 100% una realidad que el kirchnerismo hace unos años nos daba como normal, el tema de la corrupción, el tema de la falta de institucionalización, y todo eso ha cambiado en 4 años, y eso es muy importante. Hay otros temas que han quedado en el debe, como por ejemplo el gasto público. El gasto público es la madre de todos los males. Sí, el déficit sigue más o menos hace 50 años. Hace 50 años que la Argentina está con déficit fiscal. Y el gasto público aumenta. ¿Por qué? Porque la política utiliza el dinero de la sociedad para emprendimientos políticos, en el mejor de los casos. Y eso no puede ser más. Y eso es en la provincia, el socialismo, volviendo, ha encarnado esa idea. Ha encarnado la idea de que el Estado tiene que financiar a los espacios políticos. Uh-huh. Y eso no puede ser, porque así tenemos déficit fiscal, tenemos poca plata, digamos, en el Estado para hacer frente a las erogaciones, con lo cual tenemos que pedir deuda, tenemos que pedir créditos, con lo que nos endeuda, lo que produce inflación, lo que produce pobreza. Este así de claro es el drama del país. Y mientras la política no se ajuste a las necesidades del país, vamos a estar en problemas. Básicamente, como para cerrar el tema de esa disputa, entonces, quedaría descartado, y ustedes son muy críticos del socialismo, como para volver a lo que fue una alianza de otro tiempo, que quizás tu espacio no participó, pero el radicalismo sí formó parte del Frente Progresista, y ahora quizá la intención de Angelini, según lo que dicen de él, yo no lo he escuchado de su boca, es incluso ir con el PRO hacia ese lugar, y bueno, claro, eso es lo que estarían descartando con este movimiento. Sería un grave error. Yo fui candidato a vicegobernador dentro del Frente Progresista, con el radicalismo, ¿no? Hoy el radicalismo no está más en el Frente, pero creo que es una experiencia agotada, una experiencia que entusiasmó a muchos santafesinos, pero hoy está totalmente agotada. ¿Y puede haber algún tipo de diálogo o acercamiento con lo que ahora es oficialismo en la provincia, con Omar Perotti, teniendo en cuenta este diagnóstico, esta coincidencia, o desde acercamientos puede haber para hablar de temas públicos? Son dos espacios totalmente diferentes y está bien que así sea. Pero digo, si Perotti para gobernar, por ahí, si no tiene alineados a todos los legisladores peronistas, quiere acercarse a dialogar, lo pueden hacer tranquilamente si coinciden en los puntos. A ver, de hecho se está hablando, se habló sobre la reforma, incluso antes de que asuma Perotti. Creo que hay una vitalidad política en la provincia a partir de estas nuevas elecciones que es interesante. Pero las banderas son las banderas y está bien que así sea. Y dentro de los espacios se tienen que dar estas redefiniciones de dirigentes, de posicionamientos. Ahora, yo no critico que alguien quiera armar un espacio con el socialismo. Me parece que es absolutamente errado. Absolutamente errado. Bien, sería un ciclo agotado. Y para centrarnos puntualmente en la ciudad, ¿cómo lo toman a Hapkin? ¿Lo toman como propio? ¿Los radicales sienten que este va a ser que vuelve el radicalismo o que va a gobernar el radicalismo en Rosario? ¿Lo toman más como un autónomo? Él se reconoce de origen radical, siempre reivindica la figura de Alfonsín. En primer lugar, Pablo es un amigo, con lo cual ayer cuando asumió a mí me emocionó mucho, porque yo conozco el esfuerzo que hizo, el proyecto que hizo, y siempre cuando un proyecto llega a hacerse realidad es realmente emocionante. Pero bueno, él está hoy en una posición difícil, porque la verdad que la ciudad económicamente está muy mal, el país está muy mal, vienen tiempos de ajustes, y bueno, va a necesitar de todos, Pablo. Creo que no es momento de tomar definiciones duras, de posicionamientos políticos duros para él. Me parece que todos lo debemos ayudar, porque en definitiva todos somos gobierno, no solamente el intendente. Bien, y ahora que también vas a participar más de cerca en el Consejo, uno de los mensajes que dio él el otro día es lograr mancomunar un poco más los esfuerzos entre lo que es el Consejo, que representa el Poder Legislativo de la ciudad, y quienes cumplen funciones en el Palacio de los Leones, que es el Poder Ejecutivo. Mencionaba quizás que había una cierta lejanía, uno por ahí cubriendo en el Consejo lo veía, un ejemplo que es un detalle sonso, se pedían siempre pedidos de informes sobre distintos temas a la municipalidad, y él, que ahora está dentro, dice, si uno viera lo que es el recorrido que hacen los pedidos de informe, es una burocracia que termina por ahí sin solucionar los problemas.
¿crees que también pasa por ahí lo que viene en Rosario, por ahí dialogar más de cerca entre los dirigentes y no tanto institucionalmente, o sí institucionalmente, pero que no sea solo una cáscara, digamos, que también haya un diálogo cercano para resolver problemas? Creo que una generación ha llegado al poder, una generación que está entre los 35, 45 años y 50, pues si no me quedo afuera yo. Y es muy importante porque nos conocemos de la militancia, hemos estado muchas veces juntos y hemos estado muchas veces separados, nos tenemos afecto y creo que el sentimiento en general es la necesidad y el deseo de hacer una buena gestión. Para crecimiento político y también para que responder a toda esa gente que estamos, digamos, de alguna manera representando. Bien. No, completado. No, básicamente eso. Te hago las dos últimas. En su momento se habló mucho y siempre se habla en política cuando aparece alguna figura pública que es ajena a la política, se critica o se denosta que los partidos recurren a ellos porque no tienen candidatos propios. Yo creo que es algo un debate ya saldado, es algo que ya se hace tiempo y no tiene por qué, digamos, la política la puede hacer cualquiera y si la gente elige, eso está perfecto. Pero ¿por qué ustedes han elegido la figura de Marcelo Meña? ¿Qué encuentran en él? ¿Qué nos podés contar de él como un futuro dirigente, digamos? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué virtudes? En primer lugar, me parece que en política los debates siempre están abiertos, nunca se saldan. Creo que al sistema político que tenemos y al sistema de elección hay que hacerle muchas reformas. Y aparte, para mí, que lo venimos diciendo hace mucho, lo principal, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, del gasto público, sí, es el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas. Si la gente supiera la plata que se gasta en una campaña... Sí, es abismal. Es escandaloso. Entonces, son cosas que hay que tocar. Y bueno, a los espacios más chicos, a los espacios que pelean desde abajo, sin dinero, obviamente una figura como la de Marcelo nos atrae, nos representa, primero porque nosotros ya lo conocemos hace tiempo. Marcelo es afiliado al radicalismo hace 30 o 40 años. Y detalle no tan conocido. Sí, no tan conocido. Él se afilió con la época de Alfonsín, de hecho lo conoció y le cocinó para él. Sí. Y bueno, Marcelo es una persona que antes de empezar la campaña tenía una idea de que muy querido en la ciudad, muy conocido sobre todo. Después que empezamos la campaña, la sensación creció el 100% porque no hace dos pasos sin que la gente lo salude, le pide un autógrafo, lo abrace. Y la verdad que hay muchas expectativas en lo que va a hacer Marcelo. Y no es Marcelo solo, porque atrás tiene un equipo político. Ahí va, eso iba, es diferente. Es apelar a esa figura, pero también es una reivindicación de la política sobre lo que fue la campaña y demás. Marcelo no es el caso de la persona que puso plata, pagó una campaña por ser conocido y llegó a un cargo. Marcelo llega a un cargo con toda una estructura política que lo apoya detrás. No es lo mismo. Y eso también es una diferenciación, perdón, ahora te hago la otra pregunta que te iba a hacer, respecto a lo que por ahí fue el cierto laboratorio pro de mucho marketing y por ahí no tanta política. La UCR me parece que en general criticó eso, no sé si le han dado tanto espacio a esa crítica, pero bueno, también pasa un poco por ese lado, me parece. Sí, a ver, al PRO le ha ido muy bien con ese tipo de políticas. Nosotros hemos sido reacios, pero la verdad que nos tenemos que amoldar a los tiempos que corren, que cambian y que permanentemente te llevan de un lado a otro. Y en ese sentido el radicalismo corrió en algún momento peligro de extinción, como han desaparecido muchos partidos en el mundo, te diría. Pero creo que hoy el saldo es favorable para el partido, ha entendido muchas cosas, se ha ayornado y hoy ha quedado bien parado frente a la sociedad. Sin renunciar a la política tampoco. Sin renunciar a la política. Yo creo que no puede existir un partido político hoy que se dedique solamente a los globos y al marketing y que tenga un déficit de política. Y el PRO creo que también lo entiende y está trabajando en eso. Pero por otro lado no puede existir un partido que se quede en el tiempo, que viva de nuestros próceres como Irigoyen, Alfonsín, Ilia, y se olvide también de que la gente necesita otra cosa. Entonces son esos cócteles que hay que ir modificando y permanentemente reafirmando y rehaciendo. Bien, ahora sí lo último. Hablamos de todo menos de la nación. ¿Qué también te genera algún tipo de expectativa la asunción de Alberto Fernández? Su discurso del otro día fue bastante consuetudinario y
dio algunos puntos y recogió, aunque no mencionó la palabra corrupción, sí recogió, que es de lo que vos hablabas antes, la crítica fuerte hacia el gobierno anterior, pero sí recogió cierta agenda ética, creo que de manera inteligente, porque por ahí son algunas cosas que si bien el gobierno de Macri avanzó e intentó avanzar, quizás en otras cosas no pudo, no quiso o no supo, más en una agenda poner institucional, y ¿crees que él también puede avanzar en ese sentido? ¿O qué expectativa te genera? No, mira, yo no te voy a mentir, yo en política soy una persona absolutamente sincera y digo lo que creo. Yo creo que esto ha sido un retroceso para el país en sentidos éticos, en sentidos institucionales, pero bueno, es lo que la gente ha elegido y seguramente debe tener una razón que nosotros como espacio político no llegamos a captar, pero ojalá que le vaya bien a Fernández, ojalá que no volvamos a vivir lo que nosotros entendimos que era una realidad de corrupción y de afronta a las instituciones importantes que nosotros entendimos que se dio durante la época de Cristina. Ojalá que él pueda tener un protagonismo y una independencia que lo lleve a hacer algo distinto. ¿Vos creés que eso depende de si se despega de la figura de Cristina Kirchner o no? Yo creo que van a tener graves problemas de convivencia en el corto plazo. Pero bueno, es lo que la gente ha elegido, hay que respetarlo y hay que ayudarlo, claramente. Bien, bueno, Eugenio, te agradezco mucho la visita y nos estaremos cruzando en lo que viene y haciendo más notas seguramente. Dale, cuando quieran. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la próxima en Conclusión TV.